Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. La Universidad Autónoma de Nuevo León llevó a cabo el monitoreo por encargo del INE de 503 programas de radio y televisión en el pasado proceso electoral, con el fin de conocer qué tan plurales o no, qué tan equitativos o no fueron estos espacios informativos de opinión y también, por cierto, de espectáculos. Justo para conocer cómo se llevó a cabo toda esta labor titánica de monitorear tantos programas de la radio y la televisión y sus principales resultados, es la entrevista con Carlos Muñiz. Él es el coordinador del Laboratorio de Comunicación Política de esta universidad, la Autónoma de Nuevo León. Y saludamos con un enorme gusto a Carlos Muñiz, quien nos ofrece esta entrevista desde Monterrey. Carlos, qué gusto saludarte. Bienvenido a este programa. Qué tal, Gabriel? Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes aquí un ratito y hablar un poco del monitoreo de este ejercicio que hemos realizado. Hoy estábamos hablando que son 503 programas, de los cuales 489 son noticiarios, 10 programas de espectáculos y revista y 4 de debate, opinión y análisis. Explícale, por favor, a nuestra audiencia y a mí cómo le hacen para monitorear esta tal cantidad de programas. Pues la verdad es que, como bien dices, es un monitoreo muy amplio. De hecho, yo me atrevería a decir que, digo, no lo puedo asegurar que sea el más grande del mundo, pero es posible que sea el más grande del mundo a niveles electorales, porque estamos hablando de un monitoreo, de una revisión de contenidos en radio y televisión, de pues un amplio catálogo de programas, 503 programas, que son representativos de toda la República Mexicana. Hay programas de todas las entidades federativas, no solamente programas que podamos clasificar o catalogar como de cobertura nacional, sino muchos programas locales. Estamos hablando de más de 40.000 horas que hemos revisado, se dice pronto. Son muchas horas, no todas dedicadas a la campaña, pero sí todas revisadas, porque teníamos que revisar esos programas para determinar qué tiempo se estaban dedicando a actores, políticos, actores electorales durante el proceso electoral en esos medios. Y eso implica pues tener un trabajo con un equipo muy amplio, un equipo de trabajo muy amplio. ¿De cuántas personas estamos hablando, Carlos, más o menos? Estamos hablando de entre monitoristas, supervisores, revisores, coordinadores, gente de staff que siempre tienes alrededor, tal, pues en torno a 140, 150 personas que estamos considerando en total, ¿no? Tanto en la precampaña como sobre todo en la campaña. En la precampaña eran menos los programas que teníamos que analizar. En la campaña del 1 de marzo al 29 de mayo es donde aumenta el catálogo que está determinado por parte del INE, y ahí es donde aumentó mucho la participación de personal. Y debo decir, y es algo que además nosotros estamos aquí con mucho orgullo en la universidad, y creo que cualquier institución que haga este tipo de ejercicios va a estar siempre contenta, y es de que en su mayoría han sido estudiantes de licenciatura, de posgrado, que han estado colaborando con nosotros en el desarrollo de este proyecto, en las labores de monitoreo. Es aquella persona que está revisando el programa pieza por pieza para determinar todos los contenidos que están ahí presentes, como en la parte de supervisión y de coordinación, ¿no? En esa parte nos han estado ayudando mucho. ¿Cómo hacen el monitoreo, digamos, en la práctica, en el día a día? Es decir, ¿tienen ustedes las grabaciones, monitorean directamente en vivo? ¿Cómo es ese proceso que, te digo, a mí me parece espectacular? Pues no es un monitoreo en vivo, pero casi, porque nosotros hemos estado monitoreando todos esos programas a partir de las grabaciones que nos suministraba el INE. El INE es, como institución, quien coordina este monitoreo, lo lleva haciendo ya desde hace muchos años, en esta ocasión con la Universidad Autónoma de Nuevo León, y lo que hace el INE es la tarea de recopilar esas grabaciones de esos programas, generar los testigos y proporcionárnoslos a nosotros como institución de educación superior que realiza el monitoreo, para que nosotros hagamos el análisis. Todo es a través de una plataforma, un sistema que nos proporciona también el INE, y entrando en esa plataforma es donde vemos esos contenidos
y los estamos revisando. Te decía, no es en vivo, pero casi, porque estábamos pensando en un desfase de un día, 2 días como mucho. Es decir, el programa que se emitía el miércoles, nosotros lo estábamos analizando el jueves y casi también de forma inmediata estábamos haciendo el reporte de los resultados. Terminábamos de revisar el domingo y al viernes siguiente estábamos generando los informes semanales para dotar de información acerca de cómo fue la cobertura durante esa semana en el monitoreo. En este caso, por tanto, estamos ante algo que supera lo que suelen ser los ejercicios académicos, que como bien sabes, pues normalmente en el mundo académico nos damos nuestros tiempos para revisar, para reflexionar. Digo, no quiere decir que no hayamos reflexionado aquí, también lo hemos hecho, pero teníamos que ir sobre la marcha, ¿no? Digo, obviamente, pues es un catálogo de variables que está establecido, son unas variables muy tasadas. El sistema nos ayuda mucho porque nos ha ayudado pues, a ir marcando los tiempos que se estaban registrando de esos actores, las diferentes variables, pero obviamente, pues frente a lo que suele ser un equipo habitual para un proyecto de investigación que no suele tener tantas personas, aquí estamos hablando de un equipo muy, muy grande, un equipo mastodóntico, con muchísimos monitoristas, muchísimos codificadores, como les decimos en la academia, que han estado colaborando y han estado contribuyendo a este análisis día con día. O sea que una vez que se hace este monitoreo, es decir, se van registrando todas estas variables, los tiempos, la cuestión de género, ahorita nos platicas de eso, hay una parte, digamos, no sé si también de estudiantes o de académicas y académicos que hacen el análisis de lo que se va generando ya prácticamente todos los días, o se Uh generó -huh. en este caso. Efectivamente, sí, nosotros lo que hacemos es, como te decía, pues hemos estado haciendo durante todas estas semanas del monitoreo, entrar a esos contenidos. Se marca primero, porque una parte esencial del monitoreo históricamente ha sido marcar, determinar los tiempos dedicados por parte de los medios a las diferentes personas candidatas, a los diferentes partidos, las diferentes coaliciones, en los 3 niveles. Además, hay que decir, porque normalmente pensamos en la elección presidencial, pero también hemos registrado, hemos monitoreado las elecciones a diputaciones federales y senadurías. Registramos esos tiempos y después registramos, aparte, todas las otras cuestiones, todas las otras variables que muchas veces van a elementos pues, más de corte cualitativo, como qué valoraciones están haciendo de esa información, hay uso de estereotipos para hablar de las personas candidatas, qué temas se han vinculado con esos partidos, esas personas candidatas, etcétera, etcétera. Es decir, es un trabajo amplio que implica el trabajo no solamente del monitorista, que es quien recopila la información, sino también de otra supervisión e incluso de comités que nos ayudan a determinar hasta qué punto se está haciendo o no uso de cierto lenguaje, etcétera. Oye, Carlos, pues muy interesante todo esto que nos has platicado ahora en esta segunda parte de la entrevista y por eso invitamos a nuestra audiencia a que se quede. Eh, a ver si nos platicas cuáles fueron las tendencias en términos generales de cobertura, qué tan plurales o no son estos programas, los noticiarios en general en la radio mexicana. Así que por favor, no se vayan. Hola, hemos dicho que los diálogos intergeneracionales tienden puentes de comunicación entre generaciones que se escuchan. Es benéfico para niñas, niños y adolescentes en lo individual, pero aún más para la sociedad en general. Hoy hablaremos sobre el poder de la conversación con niñas, niños y adolescentes. Al usar el lenguaje verbal, no esperes una charla como la que tenemos entre personas adultas. No es lo mismo lo que nos platica una niña de 3 años que se inicia en el lenguaje que un chico de 10 años o una joven de 16. A continuación, algunas sugerencias que mejoran la escucha y el diálogo. Acepta las formas de expresión. Niñas, niños y adolescentes hablan de muchas cosas a la vez, cambian de tema, lo expresan de diversas formas, brincan, actúan con su cuerpo, juegan mientras platican, tocan temas serios y los combinan con otra cosa. El error ocurre cuando la persona adulta pone siempre la agenda. Conversar no es un interrogatorio. No interrumpir las narraciones. Anímales a que continúen la conversación de temas que quizás no sean del interés adulto, pero que para ellas y ellos sí lo son. Usa un lenguaje sencillo.
A nuestra edad hablamos en abstracto y a veces no nos damos a entender con niñas, niños y adolescentes. Usa frases cortas, palabras fáciles, enunciados simples y aborda temas que conozcan para evitar confusiones de lo que las personas adultas tratan de comunicar y escuchar. Sostener diálogos intergeneracionales significativos contribuye a su derecho a que se les escuche. Recuerda, los medios públicos y CIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estamos de regreso en Media 20.1 en esta entrevista con el doctor Carlos Muñiz. Él es el coordinador del Laboratorio de Comunicación Política en la Universidad Autónoma de Nuevo León y es el líder del proyecto de este gran monitoreo de programas de radio y televisión que encargó el Instituto Nacional Electoral para conocer cuáles son las tendencias informativas, qué tan plurales o no son los espacios informativos en estas diferentes facetas, pues que va desde la opinión hasta los noticiarios en relación a la cobertura de las campañas políticas. Carlos, ¿y cuántos días de monitoreo terminaron siendo? Pues fueron, date cuenta, toda la pre-campaña, que fue desde el 20 de noviembre, si no me equivoco, hasta el 19 de enero. Yo ya las fechas ya las traigo ahí un poco, pero bueno, fueron ahí pues casi 2 meses y después pues los 3 meses de la campaña. O sea, fueron bastantes días, la verdad. Claro. Ahora, en términos generales, Carlos, yo sé que podemos invitar a la audiencia a que conozca de manera muy puntual no solo los informes semanales, sino también, si son semanales o mensuales. Son semanales. Son Los semanales, informes que hemos ¿no? estado reportando han sido semanales, tanto en la pre-campaña como en la campaña. Y después en cada semana se iba reportando también un informe acumulado y obviamente pues ya una vez concluida la campaña se ha dado el último reporte acumulado que incluye desde el 1 de marzo hasta el 29 de mayo. Ahora bien, con base en toda esta información, si bien ya conocemos algunas notas periodísticas que se han dado, que se han difundido, dado a conocer, ¿cuáles son las tendencias, más o menos, qué tan plurales son los espacios informativos, sobre todo los noticiarios, ¿no? Que es la cantidad, digamos, mayor de programas monitoreados en radio y televisión. Pues yo aquí, como bien decías, yo remitiría a la página del monitoreo. La página del monitoreo está permanentemente abierta, es monitoreo2024.ine.mx y ahí se puede visualizar toda la información de forma agregada, de forma compacta, digámoslo así, ¿no? Pues los grandes datos de las grandes coberturas de las diferentes personas candidatas. Obviamente lo que más interesa normalmente en una elección como esta es la presidencial, pero también está lo que te decía de las diputaciones, senadurías. Y después también podemos ver de forma desagregada por estados, por grupos. En términos generales, pues podemos ver cómo, claro, obviamente hay pues, diferencias, ¿no? Entre los grupos mediáticos. Hay quienes dan un poquito más, un poquito menos a una candidata o han dado a una candidata o a otra o a otro candidato. Pero pues en términos generales lo que vimos es una cobertura bastante cercana entre las dos candidatas y es algo que se fue viendo a lo largo de toda la campaña. Claro, esto es si nos vamos a la parte agregada. También yo recomiendo revisar lo que son los reportes ya de forma semanal, porque la campaña, los medios de comunicación pues son sensibles a los eventos, ¿no? Entonces, mucho del contenido que va acumulando para esa última visión global depende de pues, coberturas muy particulares de las semanas. Sí, ha habido semanas donde una candidatura se ha destacado por ciertos eventos, otras veces ha destacado otra. Incluso ha habido ocasiones en las que una candidatura se ha destacado no por lo que ha hecho esa candidatura, sino a lo mejor por lo que otras personas han dicho de esa candidatura. Es decir, se marca mucho y eso lo vemos mucho en la campaña presidencial, pero también en senadurías, diputaciones. Yo creo que ha habido una cobertura muy amplia de las diferentes candidaturas. Es similar en términos, yo creo que, por ejemplo, lo que podemos ver en otras campañas previas,
pues si lo revisamos con 2018, con las anteriores elecciones, vamos a ver cómo también hay unas diferencias porcentuales entre unas candidaturas y otras candidaturas. Y aquí se ha mantenido, pero ya digo que a lo largo de la campaña ha sido, salvo en algunos momentos concretos, ha sido no sé, no quiero decir pareja, porque sería como que es igual, ¿no? Pero equitativa, ¿no? O sea, en el sentido de, e igualitaria, en el sentido de que se ha ido manteniendo como un patrón similar a lo largo de toda la semana. Ya digo, salvo dos casos. O sea, por ejemplo, en la primera semana hubo mucha cobertura para todas las personas candidatas, después bajó para todas las personas candidatas, después subió después del primer debate, después volvió a bajar para todas, después de cada uno de los debates la cobertura entre las dos candidatas de las dos coaliciones se mantuvo muy similar, pero las otras semanas ya se empezaba a diferenciar por otros eventos. Es decir, pues depende mucho, como digo, de una campaña, pues marca muchos eventos, muchos elementos, ¿no? Que están ahí alrededor y que son los que determinan la cobertura. Hay que recordar que este tipo de ejercicio de monitoreo no busca o no tiene una función inquisitiva en el sentido de decir los medios lo hacen mal o lo hacen bien. Pues hay una libertad de prensa, hay libertad de expresión, los medios pueden dar la cobertura y han podido dar la cobertura que hayan considerado. Más bien lo que buscamos es ofrecer una información, una imagen acerca de cómo se ha estado presentando y pues creo que ha sido fiel a lo que ha estado ocurriendo durante la campaña. Sí, yo soy vamos a llamarle consumidor frecuente de estos reportes que ustedes hacen y hicieron y que sí efectivamente vimos una diferencia porcentual, digamos en términos generales, ¿no? Entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Pequeña, que rondó quizá el 3-4% por ahí, ¿no? A lo mucho. Pero el que sí se quedó un poco abajo fue Maines, ¿no? Comparado con las candidatas. ¿Cuál es tu impresión de esto? Claro. Bueno, en todos los procesos electorales, digo, pues siempre, como digo, los medios de comunicación pues, son los que deciden, ¿no? Qué personas o qué eventos son noticiosos, qué eventos no son tan noticiosos. Yo creo que lo importante es, en primer lugar, que haya habido cobertura de todas las personas candidatas. Creo que eso es en mayor o menor medida que haya habido, pero lo importante es que haya habido, ¿no? Creo que eso es muy relevante. Y creo que también hay que tomar en consideración algo, y es algo que muchas veces no se sabe de los monitoreos. Nosotros en este monitoreo no solamente registramos el tiempo que el medio destina a cada una de las personas candidatas. Es decir, el tiempo no viene determinado únicamente por el medio, sino también por las otras personas candidatas, por otros actores políticos. Es decir, el hecho de que una candidata hable de otra candidata es posible que convierta su tiempo en tiempo a su vez de otra candidata, ¿no? O de otro candidato. Y eso nos lleva a que no necesariamente esos tiempos que estamos viendo ahí sean tiempos únicamente destinados por parte del medio. Y eso puede llevar a que incluso un medio que haya dado el mismo tiempo exactamente a las tres candidaturas, sin embargo, después en el monitoreo pueda diferenciarse por el tema de las menciones que se hacen unas personas a otras, ¿no? Entonces, en términos generales, yo creo que es de destacar el hecho de que haya habido una cobertura. Habrá quien diga que ha sido muy buena, otros dirán que ha sido muy mala para cada una de las personas candidatas, pero yo creo que lo importante es que hayamos tenido esa cobertura y que hayamos tenido esa presencia y que podamos haber accedido a información de cada una de las tres personas candidatas, en mayor o menor medida, ¿no? Ya es el medio el que tiene que decidir si le interesa más lo que dice la candidata A o la candidata B o el candidato C. Eso ya no nos corresponde, ¿no? Claro, y que fue también un motivo para que Maines no se quejara ante Uh algunos -huh. medios de comunicación en el sentido de que, pues sí, sobre todo cubrieron mucho más a las candidatas. Pero ahí queda, como bien dices, para el balance también de cada una y cada uno de nosotros como ciudadanos para ver el medio de comunicación que nosotros escuchamos, qué tan plural fue o no. Ahora, ya para ir cerrando, Carlos, nos quedan unos segunditos. Me llama también la atención que la mayor parte de las piezas informativas que ustedes analizaron, pues los noticiarios y estos programas de opinión y de debate, la mayor parte es información neutra. Uh -huh. Estamos hablando de qué, de un porcentaje de Un porcentaje noventa y muy tantos por elevado, 90 y ciento. tantos por ciento, sí, sí, sí.
Sí, cuando dices neutra estamos hablando de información no editorializada, información no valorada. Digo, eso es algo muy importante en el sentido de, no quiere decir que la información valorada sea información que tenga un menor valor, valga la redundancia, ¿no? Hay el uso de palabras. No, al revés, o sea, es también y entra dentro de esa libertad de expresión, pero creo que es muy importante el saber que la mayor parte de la información que se ha transmitido ha sido información, como bien dices, neutra, es decir, se han centrado en narrar, en describir el acontecimiento, el evento, sin entrar en la persona del medio, en dar una interpretación y una interpretación en donde se hace uso de adjetivos para hablar de esas personas candidatas, de esos partidos. Nosotros hemos registrado también eso. Hay que recordar algo, este tipo de monitoreos no registra esa editorialización, esa valoración en los contenidos de opinión ni en los contenidos de debate, porque la libertad de expresión Claro. tiene que prevalecer en esos contenidos. Nosotros nos centramos en el monitoreo, se hizo solamente esta parte en la información. Y cabe mencionar eso, y es muy importante, que fue muy poquita la cobertura, en este caso de la campaña, con ese tipo de valoraciones y aún inferior con la presencia de estereotipos, de lenguaje, o un lenguaje que pudiéramos considerar Sexista discriminatorio, o... sexista. Realmente no quiere decir que no sea reprobable el hecho de que exista, pero creo que afortunadamente podemos decir que la incidencia no ha sido muy alta. Si consideramos el volumen de información que hemos analizado, el volumen de piezas, cerca de 250.000 piezas, el encontrar 100, 200 donde hay ese tipo de lenguaje es preocupante, pero sería preocupante que tuviéramos mucho más, ¿no? Entonces creo que en los propios medios también a lo largo del tiempo han ido trabajando en estos aspectos, ¿no? Yo creo que el propio medio se ha ido dando cuenta de cómo tiene que dar la cobertura de las personas candidatas y creo que también el hecho de tener dos candidatas a la presidencia por primera vez, pues dos personas mujeres con muchas opciones de ganar la elección presidencial, creo que también marcó, ¿no? la cobertura. Pero bueno, Sí, definitivamente. eso ya queda para el análisis académico. Yo creo que esa es la parte No, por interesante. supuesto, es un material riquísimo, es inmenso y hay muchísimas variables. Por ejemplo, a mí me llama la atención y ya con esto cerramos. Oye, al menos de uno de los reportes estos que le llaman acumulados, tan solo el 0.26% de reportajes, o sea, casi no se hace investigación, es pura nota informativa, declaracionitis y demás. Creo que es algo que también deberían reflexionar los medios de comunicación, bueno, las estaciones de radio y televisión. Y otro dato que te doy, cerca de un 60% más o menos en diputaciones, senadurías que eran entrevistas. Nos sorprendió mucho, mucha entrevista, no en presidencia, pero sí en diputaciones, senadurías. Son también datos interesantes, ¿no? a Claro, considerar, pero como bien dices, el por qué no se hace quizá ese trabajo de investigación que conlleva el desarrollo de reportajes, ¿no? Digo que no quiere decir que hay que también, bueno, aquí es que esto ya es entrar en otro terreno, ¿no? Que es entrar en el terreno de las prácticas periodísticas, hasta qué punto en los medios hay el tiempo, quizá, para poderse dedicar a hacer ese tipo de reportajes que son muy interesantes porque aportan una información pues, mucho más profunda, ¿no? Y así algunas es. veces no hay ni siquiera ese tiempo para poderlo dedicar. Carlos Muñiz, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos dejas muchísima información e invitamos a las audiencias a que consulte el monitoreo del INE y sepa más o menos por dónde van estos noticiarios que usted escucha o ve. Nuevamente, muchas gracias, Carlos. No, claro, gracias a ustedes por la invitación y pues invitar a toda la audiencia a que revise estos datos del monitoreo que se hizo. Creo que son muy interesantes e invitar, por supuesto, a las personas interesadas, a la academia, a investigadores, investigadoras, para que utilicen esos datos. Creo que es un trabajo muy interesante que aporta mucha información. Así es, coincido totalmente. Gracias nuevamente y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.